En el video pasado había comentado que bajo mi concepto cuál era uno de los mejores trabajos para poder potenciar tus ganancias, que era el ser vendedor, ya que este te daba la posibilidad de ganar por lo menos 2 veces el salario mínimo de donde tú trabajas. Eso sí, no todas las empresas tienen los mismos beneficios, hay que analizar cada una por independiente. Sin embargo, ese es un empleo que se puede conseguir muy fácil en cualquier país. Siempre se va a necesitar a alguien de ventas y a los vendedores siempre los tienen que estimular con dinero. Y ya te había dicho que no fue fácil reunir el dinero por lo menos para comprar el terreno de mi casa. Y te dije que muchas personas me decían tacaño, pero no tacaño de la forma en que no voy a invertir en mí mismo. Es decir, yo no dejé de comer bien o de vestir. Simplemente me decían tacaño porque no salía a rumbear como ellos lo hacían. O no despilfarraba el dinero en cosas que para mí no eran importantes. Por eso me decían tacaño. Sin embargo, ya habiendo superado esto, ya tenía el trabajo, ya había establecido que podía ganar unos 2 salarios mínimos. En este punto ya se hacía relevante tener una metodología de ahorro, pero ¿cómo ahorrar dinero? Es decir, ¿cuánto iba a ahorrar? Lo que dicen en muchos videos, ahorras el 20% de todo lo que te ganas. Realmente cuando uno no gana mucho, y les estoy hablando de 2 salarios mínimos que no es mucho, ahorrar el 20% realmente no te va a llevar rápidamente a tu destino. Y aquí hay que hacer una pausa. Para este momento ya mi esposa trabajaba, también devengaba un salario mínimo, más lo que yo estaba haciendo como vendedor. Pero nosotros hubiésemos podido optar por lo que hacía todo el mundo, y era gastar todo lo que entraba. Hasta que yo dije, ok, estoy ganando bien, mi esposa está ganando bien, pero no estoy viendo el dinero, no estoy viendo nada ahorrado. Y allí es donde dije, está bien, voy a sentarme, voy a analizar cómo está mi vida financiera. No tenía deudas, que era lo más importante, porque si es algo muy importante, lo primero, no tener absolutamente nada de deudas. Y si las tienes, por acá te dejo un video para que puedas eliminarlas rápidamente, porque eso es un ancla que no te va a dejar seguir a ninguna parte. Lo segundo era saber en qué me estaba gastando todo el dinero que estaba recibiendo. Y al principio fue muy difícil porque sí, ¿han escuchado lo que son gastos hormiga? Sí, los tenía y creo que todos los tenemos. Y allí era donde se hacía evidente analizar qué era lo que estaba sucediendo con la economía nuestra. Así que tomé una hoja de cálculo de Excel, rellené todos los cuadros correspondientes a un mes, es decir, tomé desde el 1 de cada mes hasta el 30 de cada mes, lo hice en un cuadro grande, imprimí aquella hoja y comencé a anotar día tras día todo lo que me estaba gastando. Esta función la hice durante un mes. Es decir, si Fabio se consumía una banana apuntaba de que me había comprado. Obviamente todas las personas podemos tener gastos fijos, como es pagar un arrendamiento, pagar los servicios de una vivienda, la comida, la alimentación, el vestuario de las personas, que a veces es obligatorio. Pero todo eso fue en ese listado. Anoté día tras día lo que iba consumiendo, y a final de ese mes o al final de esos 30 días que pasaron, pude darme cuenta hacia dónde se estaba yendo mi dinero. Y obviamente la gran mayoría de mi dinero se estaba yendo a gastos que eran fijos, como lo es el colegio del niño, como son los recibos de una casa, o como ya te había dicho, el arrendamiento de una vivienda. Sin embargo, había gran cantidad de que no tenía nada que ver con esto, y eso se refería a los gastos hormigas que cada persona tiene. Acabas de llegar de almorzar, pero quieres algo más donde estás trabajando y simplemente levantas la mano y dices, yo también quiero. Y poco a poco así se va yendo el dinero. Así que una vez yo identifiqué cuál era la falla, me pude dar cuenta de que podía ahorrar más del 40% en esta parte. Así es, más del 40% podía ahorrar en esto. Así que yo dije, manos a la obra, vamos a eliminar todos estos gastos que no me están beneficiando para nada, y los moché de raíz. Y de allí que la gente me empezara a llamar tacaño, porque simplemente no sucumbía a todos los deseos que todos querían. Pero todo partió de una planificación. Ahora, ¿cuánto empecé a ahorrar mes tras mes una vez empecé a eliminar todos estos gastos hormiga? Al principio fue un 40%, pero a los 2 meses ya estaba ahorrando el 60% de mi salario. Así es, el 60% de mi salario. Recuerden que mi esposa también trabajaba, entonces ella también aportaba, porque es que eso es muy importante. Cuando usted establece una pareja, una unión marital o una unión de hecho, es para que las dos personas aporten. Pero si se da la oportunidad de que los dos trabajen, la máquina económica que ustedes tienen allí es importantísima. Así que entre ambos
ahorrábamos entre el 60 y 65% mensual de lo que nos ganábamos. Y esto ya era mucho que decir. Y así pasaron muchos meses. Eso no fue en un año, no fue en 2 años. Pasaron varios años hasta que yo logré tener el dinero completo para poder comprar un terreno. Recuerdo que para esa época eran unos $6,000 más o menos que costaba el terreno en donde yo lo quería. Y hoy en día cuesta unos $12,000 en donde estoy. Pero levantarme esos $6,000 a esa época era demasiado dinero. Pero se dio la oportunidad. Tenía gran parte del dinero, tenía un 90% de lo que costaba el terreno y obviamente al tener el 90% ya me quedó más fácil ir a una entidad financiera, una entidad bancaria y prestar el restante, que no fue a más de 3 meses que pagué el restante, basándome en la misma modalidad de ahorro y pago. Para ese tiempo yo recuerdo que anulé las salidas a bailar, salíamos a comer de pronto a un restaurante o a un centro comercial solamente una vez por mes y empecé a pensar de una manera diferente, porque en la entidad financiera en donde yo había trabajado antes de tener este trabajo de ventas, a mí me pagaban mensualmente y de verdad que fue una ayuda muy grande para mí, porque me enseñó a dividir mis gastos mes tras mes. Es decir, que yo no pensaba como piensan muchas personas, que piensas de quincena en quincena. No, yo pensaba de mes en mes. Siempre que usted vaya a relacionar los gastos y las entradas, hágalo mes tras mes. Si usted hace eso, va a tener un control mayor sobre su finanza mensual. Y finalmente terminé pensando anualmente. Es decir, yo ya sabía cuánto dinero me iba a gastar en el año en gastos fijos. ¿Gastos fijos como qué? Como el colegio del niño. Este es un gasto que siempre se va a dar. Siempre va a ser lo mismo y siempre va a ser anual. Gastos como el SOAT de una motocicleta, si es que usted tiene motocicleta o tiene vehículo. Eso es un gasto que siempre le va a tocar pagarlo. Los mantenimientos de la motocicleta o vehículo, la compra de las llantas, los seguros adicionales que pueda tener su vehículo, el avalúo catastral cuando usted ya tenga casa, eso siempre se va a hacer anualmente. Es decir, que usted puede comenzar a pensar anualmente en cómo se va a financiar el año siguiente. Y cuando inicie ese año siguiente, usted ya puede tener el dinero ahorrado porque lo ha estado ahorrando durante todo el año. Y créame que va a ser mucho más sencillo. Y así lo hice yo. Yo pensé en cuánto se me iba a ir de las mensualidades del niño, en cuanto a la matrícula, el gasto del SOAT de la motocicleta, el mantenimiento de ella misma, la compra de llantas, porque una motocicleta siempre consume llantas. Y yo acumulé todos los gastos que se me iban al año, pero gastos fijos, de ese tipo de gastos fijos que le acabo de hablar. Y lo que hice fue dividirlo en los 12 meses. Es decir, que yo me coloqué una cuota mensual para dar de ese salario que estaba devengando mensualmente. Yo sabía cuánto tenía que ahorrar para el año siguiente. Y así fue que empecé a ahorrar poco a poco. Así que para cuando llegaba diciembre, hay otra cosa, también sabía cuánto me iba a gastar en diciembre. Eso ya lo había pensado desde el año pasado. Así que yo mes a mes sacaba sagradamente todo lo que se me iba a ir el siguiente año en gastos, empezando desde diciembre. Y así fue que poco a poco fue mejorando mi vida financiera, sin tener necesidad de abrir ningún crédito bancario. Pero más detalles se los estaré entregando en el próximo video, que creo que este ya se quedó bastante largo. ¡Chao!